Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. Espero que el día llegue cuando podamos adorar juntos cara a cara. El sábado, amados, es un día especial porque nos recuerda nuestro origen, nuestro propósito y nuestro destino. Fuimos creados para vivir para siempre, pero alguien nos secuestró, nos mintió, fuimos engañados y perdimos todo por escuchar otras voces. Es que el diablo se puede transformar en lo que sea con tal de pasar mensajes falsos. Es cierto que perdimos todo por escuchar otras voces, pero ganaremos todo de regreso por escuchar la voz de Jesús. Y el sábado es un pedacito de eternidad y se proyecta a la eternidad. Dios lo llama mi tiempo, mi día. Y hay una estrofa del antiguo himno O Día Delicioso del Himnario Adventista 539 que dice que el sábado es la cumbre de donde vemos nuestra patria celestial. Es como si cada semana subimos por fe a esa cumbre para divisar nuestro origen y también nuestro destino. Y cuando este paréntesis anómalo de dolor, muerte, pestes, guerras, pobrezas, vejez, arrugas, alguien me dijo no diga arrugas, diga líneas de expresión, lo mismo con diferentes nombres, más cremas que te pongas siempre salen igual, ¿verdad? Tal vez estoy exagerando, tal vez no. El otro día me miré al espejo y me asusté, pensé que estaba mirando a mi abuelo ya. Pero amados, cuando se cierre este paréntesis, ya no viviremos más en el tiempo como lo conocemos ahora, regresaremos a la eternidad. Ese es tu destino. Ese es mi destino. No permitas que el diablo ni nada ni nadie te quite ese derecho y privilegio. Jesús lo hizo posible en la cruz del Calvario. Bueno, otro sábado más diferente. Hace pocos meses ni nos imaginábamos esto. No estaba en nuestras agendas. Pero aquí estamos encerrados, teniendo reuniones virtuales, otras presenciales con algunos poquitos. Y a veces se cierran las iglesias, se abren las iglesias. Y amados, ante esta crisis el corazón de Dios se conduele. Dios sufre con los que sufren. Porque millones han perdido sus trabajos, familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio. Otros temen por sus vidas. Otros están debatiéndose entre la vida y la muerte en hospitales o en sus hogares. Mira, hace poco en el norte de México, hace pocas semanas tuve un funeral por Zoom, algo que nunca me imaginé en mi vida y en mi ministerio, para 57 de nuestros hermanos que murieron por COVID-19. Entre ellos un pastor, un médico, una familia entera de 7 personas, todos se fueron. Lo triste es que ningún familiar pudo estar con ellos en los hospitales. Tampoco pudieron tener funerales. Estaba prohibido. Y semanas más tarde recibieron las cenizas con los restos de sus amados en cajitas. ¿Te imaginas qué situación tan traumática? Y al tener ese funeral por Zoom y al ver las fotos en la pantalla y repasar, ayer han puesto cuáles eran los himnos y versículos favoritos. ¿Sabes? El común denominador era la esperanza en el regreso de Jesús y la resurrección. Lo interesante es que asistieron más de 1,600 familiares y amigos no adventistas. Y allí les hizo un llamado a prepararse para el regreso de Jesús. Es que la vida es frágil, amados. Pero más allá de las lágrimas y la separación, había una esperanza segura, pues los hijos de Dios nunca se ven por última vez. Habrá un reencuentro. Y en medio de la crisis, cuando los hombres están desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que vendrán, como lo dijo Jesús en su sermón profético, cuando el mundo parece descender rápidamente en un vórtice hacia lo que la profecía bíblica indica, cuando el misterio de Dios se consumará, y nos preparamos para un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente en la tierra, como lo fue mostrado el profeta Daniel, nos llegan las palabras de Jesús, de ánimo, no se turbe vuestro corazón, prepárate, vendré otra vez. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y amados, Jesús nos dio información clasificada en su palabra y en los escritos de su profetisa. Y dijo, cuando veáis estas cosas, sabed que vuestra redención está cerca, que está cerca el reino de Dios. Bueno, un virus parece haber detenido al mundo. Las cosas han cambiado y tal vez cambien para siempre. Hoy las puertas de la mayoría de nuestras iglesias en el mundo están cerradas o muy limitadas en su apertura.
Pero la iglesia no se detiene porque la iglesia somos tú y yo. No es el edificio. El edificio es lo que nos cobija, pero la iglesia es el pueblo de Dios. Y nada puede detener la obra de Dios hasta que la tierra sea iluminada por la gloria de Dios. Y amados, ha de ocurrir. Jesús lo prometió y Él siempre dice la verdad. Sí hay puertas que se cierran, pero Dios abre otras. Y más grandes que las que nos imaginábamos. Porque Dios siempre nos sorprende. Miren Colombia. Pastor Ceballos lo conoce, nuestro querido Pastor Caicedo, presidente de una reunión, comenzó a presentar unos temas de salud por Zoom con unos invitados especialistas en esos temas. Al comienzo eran poquitos más tarde invitaron a otros, y entre esos otros estaba la esposa de un alcalde que le interesaba los temas de salud. Ella invitó a otra alcaldesa, esta a su vez a otros alcaldes y alcaldesas, esposas de gobernadores y gobernadores. El grupo comenzó a crecer. Y esto llegó a oídos de la esposa del presidente del país, quien se unió al grupo. Y se reúnen por 1 hora y media cada semana y el tiempo pasa volando. Invitaron a un médico de Francia que habla español. Y este médico presentó un mensaje excelente. Pero dijo algo muy interesante. Dice, estuve investigando sobre el tema y descubrí unos libros excelentes de una autora de apellido White. Ella sí la tiene bien clara sobre estos temas. Así que les recomiendo sus libros. Y es más, les recomiendo que la inviten a una de estas reuniones Zoom. Bueno, el pastor ya no pudo soportar más. El pastor intervino y le dijo que esa autora White había muerto hacía más de 100 años. El médico no lo podía creer. Pero ya el interés y la publicidad estaba hecha. Y todo el grupo, que son más de 250 personas, muchísimos del gobierno a todos los niveles, quisieron tener los libros. Y cuando el pastor me contó, le envié sin demoras todos los libros de salud de Ellen G. White en forma digital por WhatsApp. Y él lo envió a cada uno del grupo. Y también le envié el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, porque el grupo estaba ya maduro para la transición a temas espirituales. Hoy tenemos un público cautivo en sus hogares, amados, mirando y rogando al cielo por protección y respuesta ante esta crisis. Ponte a pensar, para muchos, cuando tienes esa campaña de evangelismo, ese grupo pequeño, puede ser la última oportunidad. Para otros la última oportunidad será hoy. Para otros fue ayer o la semana pasada. Es hora de unirnos en oración, en el estudio de la palabra de Dios, en la testificación vía redes sociales como nunca antes. Y aquí hago un paréntesis. Me viene a la mente la orden de Jesús en el primer siglo. Cuando los discípulos estaban pescando y echando la red y no pasaba nada, Jesús dice, echad la red a la derecha. Y después contó una parábola de que el reino de los cielos es semejante a una red que se echa y trae toda clase de peces. Y hace un punto y después lo proyecta a nuestros días. Dice, así será también al fin del tiempo, el fin de los siglos. Hermanos, ¿has escuchado tú la expresión redes sociales? Yo me pregunto si Jesús no vio nuestros días y hoy nos dice, echad la red. No sé si estoy forzando demasiado el texto, porque hoy es hora de echar la red y usar nuestros medios de comunicación para atraer a las personas y traerles esperanza. Amados, también es hora de dejar de lado cualquier diferencia y poner las cosas del reino de Dios en primer lugar y realinear nuestras vidas y prioridades con los principios del manual del fabricante, así lo llamo yo la palabra de Dios. No sabemos cuánto tiempo más nos queda de este lado de la eternidad. Los últimos movimientos serán rápidos. Mira, si tú hubieses visitado Egipto solamente 4 meses antes del Éxodo, hubieses encontrado todo igual como hacía 400 años. Pero en 4 meses, el pueblo de Dios salía con mano poderosa hacia la tierra prometida. Porque en muy poco tiempo, muchas cosas pueden ocurrir. Bueno, fue una larga introducción, ¿verdad? Vamos al tema de hoy. Y he titulado el tema, Abre mis ojos para que vea. Vamos a orar. Padre Celestial, así como he titulado este tema, Abre mis ojos para que vea, es nuestra oración. Abre nuestros ojos para ver las realidades invisibles, para ver el mundo real que nos rodea. Hay ángeles de Dios en este mismo lugar. Está tu Espíritu guiando cada corazón. Ayúdanos a mirar más allá de nuestros ojos físicos. Danos una visión espiritual clara, discernimiento, porque queremos ser parte de tu plan de vivir contigo para siempre. Bendícenos, muévete con tu Espíritu sobre cada amigo, sobre cada visita, cada simpatizante.
Hoy alguien ha de hacer la decisión correcta de tomarse de la mano del Todopoderoso. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados, Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios de los milagros inesperados. Es el Dios de los nuevos comienzos. Alguien a quien nada lo toma por sorpresa, que mueve obstáculos. Y vamos a tomar una historia bíblica porque lo que ocurrió aquel día en la aldea de Dotán, un pequeño pueblecito, una pequeña villa, vuelve a repetirse en la vida de todo hijo de Dios. ¿Con cuánta frecuencia los problemas nos rodean y estamos a punto de darnos por vencidos? ¿Con cuánta frecuencia nuestra visión espiritual es empañada? Y es el deseo de Dios que también nuestros ojos sean abiertos a las realidades invisibles. Y nuestra oración debe ser: abre mis ojos para que vea, al igual que aquel joven estudiante en Dotán, que estaba en la escuela de los profetas. Y cuando eso ocurre, nuestra confianza en Dios es restaurada. Y es esa confianza plena en Dios la que nos permitirá permanecer firmes ante la prueba y estar listos para la prueba final. Bueno, aunque ocurrió hace muchos años, muchos siglos diría yo, el relevante mensaje de esta historia que nos deja es tan válido entonces como lo es ahora. Fue un mensaje claro para esa época, pero es un mensaje muy claro para nosotros hoy, porque nos muestra que la mano de Dios no se ha cortado para salvar y que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta historia te invito a buscar en el libro 2 de Reyes, capítulo 6. Pero vayamos al contexto inmediato antes de entrar directamente en la historia. Los primeros 7 versículos nos presentan una conmovedora historia de cómo Dios actúa poderosamente y cómo Él está involucrado en los asuntos diarios y en las presiones de la vida. Resulta que Eliseo y los otros profetas fueron a Samaria, de Samaria, mejor dicho, al río Jordán, a cortar madera para ampliar la escuela. Pidieron prestadas algunas herramientas, algunas hachas, y mientras cortaban los árboles, a uno de los chicos se le escapó el hacha del mango y el hierro cayó en el agua. Y sabiendo que era un hacha prestada, esto les causó gran preocupación. Así que le comunicaron al profeta lo ocurrido, con la esperanza que éste los ayudara. Y el profeta les preguntó dónde se le había caído el hacha. Y momentos después cortó un palo, lo echó en ese lugar donde le dijeron que el hacha había caído, y aquel hierro flotó. Ve y tómala, le dijo el profeta a uno de los jóvenes, y así lo hizo. Una hermosa ilustración, amados, que tanto antes como ahora Jesús siempre está dispuesto a ayudar a sus hijos en los problemas que nos afligen en nuestra vida diaria. Y aunque no veamos una salida, recuerda que Dios puede tornar maldiciones en bendiciones. Es por eso que el apóstol Pedro escribió en 1 Pedro 5:7, tú lo conoces de memoria, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermosa promesa, grábala en los pasillos de tu memoria. La vas a necesitar más de una vez, porque no se trata de ir por vista, sino confiar en lo que se ha dicho, avanzar por fe en la segura palabra de Dios, porque Él respalda sus promesas con su nombre. Esta es la declaración, echad vuestra ansiedad sobre Él, tus preocupaciones, porque Él tiene cuidado de vosotros, es de alguien que experimentó en su vida los milagros de Dios. Y esta es una declaración que tú y yo debemos hacer nuestra por la fe en nuestros desafíos y quehaceres diarios. Bueno, retomando la historia, ocurrió entre los años 852 al 798 a.C. Estamos hablando de 27 siglos, amados. Había guerra entre Israel y Siria. Resulta que Ben-Hadad, rey de Siria, estaba llevando una guerra estratégica contra Israel, pero tenía un problema. Cada vez que trazaba una estrategia militar muy secreta, Israel se le adelantaba y vencía. Y ahora, preocupado por eso, reunió a sus oficiales y les preguntó quién era el traidor. Y dice el registro bíblico en el libro 2 de Reyes, capítulo 6, versículos 11 y 12, lo siguiente. ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Oh, no había ningún traidor. El rey fue informado que el problema era Eliseo, quien tenía acceso a las deliberaciones más secretas del rey y las comunicaba al rey de Israel. Era el ojo y el oído de Israel.
Pregunto, amados, ¿no es una gran ventaja tener un profeta en la casa? Sí, siempre lo ha sido. Y Dios ha dado esa ventaja a su pueblo y prometió ese don en el tiempo final. Desde entonces el rey centró toda su atención en Eliseo, el profeta de Dios. Descubrieron que vivía en el pueblito de Dotán, que de paso el nombre Dotán significa 2 pozos o 2 aljibes, porque Dotán era la misma ciudad donde siglos atrás José había sido vendido por sus hermanos, como lo relata el libro de Génesis capítulo 37. Así que la orden real de captura no se hizo esperar. Los sirios lanzaron el ataque por la noche y viajaron en carros de guerra, y mucho antes de que rompiese el alba, la ciudad de Dotán estaba totalmente rodeada por un imponente ejército en busca de un hombre, Eliseo. Podían haber ido con una sola persona y traerlo, pero traer un tremendo ejército. Los habitantes de Dotán dormían apaciblemente ignorando el peligro. Pero como dice el libro de Crónicas, capítulo 2 de Crónicas 16:9, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y nuevamente Dios se estaba adelantando a los eventos. Amados, ¿cuántas veces hemos sido librados por Dios y no lo sabemos? Quizás emboscadas, malos negocios, fraudes, engaños, enfermedades, accidentes y aún la muerte. Recuerdo hace unos años atrás cuando estábamos pastoreando, Pastor Mario y hermana Gloria, en Texas, aquellos días, años atrás, en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y recuerdo cuando era todas las Semanas Santa o Spring Break, se hacían los viajes misioneros. Y esta vez un grupo de jóvenes hizo un viaje misionero a México. Y recuerdo cuando este grupo decidió hacer un viaje para ayudar a construir iglesias en el sur de México. Contrataron un bus, un autobús, una guagua, ¿verdad?, que los llevó a destino. Y el proyecto de construcción fue un éxito. No solamente lograron terminar 2 edificios, sino que parte del grupo, que contaba con algunos médicos, dentistas y oftalmólogos, ofrecieron consultas gratis, ayudaron a aliviar las necesidades de muchísimas personas en todas esas comunidades. Pero por la noche el grupo se dedicó a dirigir reuniones evangelísticas al aire libre y muchas personas hicieron su decisión por Cristo. Pero el enemigo de Dios no está interesado en que la juventud dedique sus talentos para servir a Jesús, y mucho menos aliviar las necesidades de la humanidad. Siempre el diablo está en pie de guerra, listo para causar el mayor daño posible o destruir a los hijos de Dios. Por eso, amados, tenemos que ponernos en las manos del Señor día y noche. Pero Dios no duerme. Él coloca un cerco de protección alrededor de sus hijos. O como dice el salmista, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, Salmo 34:7. Así que cuando emprendieron el viaje de regreso, luego de haber completado su objetivo, les tocó pasar nuevamente por terrenos montañosos, caminos estrechos, curvas cerradas y peligrosas. El grupo venía cantando y alabando a Dios por sus bondades recibidas durante este proyecto misionero. Después de un rato se durmieron, ya era de noche, estaban cansados, y al llegar a un valle, luego de haber dejado atrás una cadena montañosa, el chofer de la guagua del autobús recibió la impresión de que debía detenerse para verificar el nivel de aceite del motor. ¿Pero por qué debo detenerme?, razonó. Hace pocas horas, antes de comenzar el viaje, el nivel de aceite estaba normal. ¿Por qué debo verificarlo otra vez? Así que avanzó unos kilómetros más y esta vez parecía que algo sobrenatural lo compelía a detenerse para verificar el motor. Detuvo el autobús a un costado de la ruta. Los jóvenes se preguntaban qué era lo que estaba ocurriendo. ¿Cuál era la razón para detenerse en ese lugar sin haber llegado al destino? Sin haber llegado al siguiente pueblo. Bueno, se detiene, el chofer bajó, revisó el nivel de aceite, los frenos, los neumáticos, las llantas, todo estaba bien. Aparentemente todo estaba normal. Y al subir nuevamente a su asiento, encender el motor y asirse del volante, quedó paralizado de horror. El volante giraba totalmente libre. La barra de la dirección se había quebrado. Habían viajado casi toda la noche entre montañas, curvas y precipicios, ignorando lo que podría haber ocurrido.
Ahora comprendió por qué esa fuerza misteriosa lo había compelido a detenerse. Fueron momentos de reflexión para todo el grupo, momentos de reconsagración. Nuevamente Dios se había adelantado enviando a sus ángeles para protegerlos de una manera milagrosa. Muy temprano el siervo de Eliseo se levantó y mientras preparaba su desayuno notó que no había movimiento en las calles. Miró por encima del muro y quedó paralizado, porque en todas direcciones la ciudad estaba rodeada por un gran ejército con carros, caballos y soldados. Y su corazón se llenó de temor, corrió hacia la casa gritando desesperado: «Señor mío, ¿qué haremos?». ¿No es esa, amados, nuestra primera reacción cuando nos encontramos rodeados por el enemigo o cuando las circunstancias parecen estar todas en nuestra contra o estamos frente a un callejón sin salida? ¿Qué hago?, exclamamos con tanta frecuencia. Sí, amados, cuando los problemas nos abruman, nos llenamos de temor, nos llenamos de desánimo y estamos a punto de darnos por vencidos y hasta tal vez abandonar nuestra fe. Es por eso que tenemos que ir a las Escrituras para ver cómo reaccionaron hombres y mujeres de Dios en situaciones similares o peores que las nuestras y cómo Dios intervino en diferentes circunstancias. Repasemos, por ejemplo, algunos ejemplos bíblicos. Moisés, por ejemplo, antes de cruzar el Mar Rojo, el pueblo estaba aterrado al ver el ejército enemigo que se les acercaba. No tenían escapatoria. Algunos estuvieron dispuestos a levantar bandera blanca, dispuestos a rendirse como prisioneros y regresar nuevamente a Egipto. No veían más allá de lo que sus ojos físicos les permitían. Veían un mar, un ejército y montañas. Pero Moisés tenía una visión de Dios intacta. Podía ver más allá del mundo físico a un Dios todopoderoso, a quien nada toma por sorpresa y cuyos ojos están sobre cada uno de sus hijos. Y Moisés dijo al pueblo lo que aparece registrado en Éxodo capítulo 14, versículos 13 al 15. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Di a los hijos de Israel que marchen. Y nuevamente Dios se adelantó al problema, intervino abriendo el Mar Rojo, salvando a su pueblo y destruyendo a sus enemigos. Tomemos el caso de Débora en el tiempo de los jueces. Israel había pecado contra Dios y el Señor los dejó en manos de los cananeos. Fueron intimidados y abusados por 25 años por Sísara, comandante de las Fuerzas Armadas. Y finalmente clamaron de corazón por ayuda y Dios los escuchó. Y levantó a Débora, la profetisa, para guiar a Israel. Y bajo la dirección de Débora, mejor dicho, dirección de Dios, ahora Débora trazó un plan que condujo a Sísara con sus carros de guerra a los arroyos secos al pie del monte Tabor. Y Dios envió una lluvia torrencial y los carros quedaron empantanados, tuvieron que huir a pie y fueron alcanzados y exterminados. Y ella prorrumpió en el cántico: yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Eso está en Jueces 5. Israel experimentó la victoria porque se abrieron sus ojos espirituales, vieron más allá del problema, clamaron y Dios contestó. Otro ejemplo, el rey Ezequías. El buen rey de Judá es un ejemplo claro. Un día se vio rodeado por 185,000 soldados asirios. Es mucha gente, amados. Fue al templo, oró y puso sus ojos en Dios para que librara a su pueblo. Luego reunió a su pueblo y le dijo las memorables palabras encontradas en 2 de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. Esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras del rey de Ezequías, rey de Judá. Entonces Dios envió un ángel aquella noche y murieron 185,000 soldados asirios. La victoria no es nuestra, sino del Señor, porque no es con ejército ni con fuerza,
sino con mi espíritu, ha dicho el Señor Dios Todopoderoso. Zacarías 4, ¿verdad? Es que, amados, Dios está presente en los asuntos diarios de la vida. Así que no estás solo, sola frente a ese problema que afrontas. Dios es poderoso para obrar un milagro si confías en Él. Y si Él en su providencia elige no obrar ese milagro que tú pides, sigue confiando en el Señor. Porque Él te dará fuerzas para sobrellevar esa carga y tú estarás siendo un testimonio viviente ante el universo que amas a Dios más allá de los beneficios que recibes. Sí, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Bueno, Eliseo, al igual que el joven, vio el ejército enemigo rodeando la ciudad. Pero Eliseo tenía una visión de Dios intacta. Podía ver por la fe más allá de lo que sus ojos físicos contemplaban. Dijo al muchacho lo que aparece en 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 16. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y agregó lo que registra el siguiente versículo. Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Nuevamente Dios se adelantó e intervino en favor de sus hijos, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora sabes que 1000 años antes, no muy lejos de allí, Jacob, antes de encontrarse con su hermano Esaú y de luchar con el ángel, vio un campamento de ángeles cerca de su campamento y llamó a aquel lugar Mahanaim, que quiere decir doble campamento, el de Dios y el suyo. Dos mundos que coexisten juntos, amados. Repetidas veces el Señor dice a sus hijos palabras reanimadoras. A menudo, en el transcurso de la vida, los creyentes se encuentran en situaciones que le infunden temor e incertidumbre, pero Dios revela su presencia. Habla palabras de ánimo y esperanza y nos dice, hijo, hija, no estás sola, está mi campamento contigo. Las cosas van a terminar bien. Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Jacob, no temas descender a Egipto, allí haré de ti una nación grande. Josué y Caleb hablaron en el nombre del Señor, no temáis, los comeremos como pan, Dios está con nosotros. E igualmente Dios te dice a ti, amado y amada, no temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y Jesús nos asegura, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Mientras vivamos en este mundo se levantarán dificultades y surgirán peligros que debemos afrontar. Satanás hará todo lo posible para que los justos cedan ante la duda y el temor, pero a través de la niebla de la incertidumbre, a través de la duda, aún nos llega en forma clara y animadora la voz de Dios. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27, ¿verdad? Porque el más débil hijo de Dios y aparentemente solo y olvidado en la tierra, estoy parafraseando lo que dice la sierva del Señor, nunca necesita temer de fuerza alguna que el enemigo pueda enviar contra él. Porque con Dios a su lado, su fuerza será mayor que la de las más potentes huestes del mal. Eliseo oró, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y Dios contestó la oración del profeta y los ojos del muchacho se abrieron al mundo real. Porque, amados, el mundo real no es esto que vemos o tocamos. El mundo real es el mundo de Dios. Y pronto viviremos en este mundo cuando se cierre este paréntesis para siempre. Él vio el campamento del Señor mucho más numeroso, más brillante, mejor armado, rodeando la ciudad. ¿Sabes? Las mayores realidades no pueden verse con los ojos físicos. Sin la ayuda del Señor, Él y sus ángeles son invisibles para el hombre. Pero con los ojos de la carne, sí, solo podemos ver las cosas materiales. Las realidades espirituales se disciernen espiritualmente. Y nuestra mayor necesidad es que se nos abran los ojos para que podamos ver a Dios y la importancia vital de todo lo que se relaciona con su reino. Y a menos que Dios nos abra los ojos, hermanos, recorreremos los caminos de la vida como ciegos, a los tumbos,
sin entender nunca los bienes del Señor, sin llegar a comprender la vital importancia de la justicia, ni apreciar el alcance de la santidad. Pero cuando oramos a Dios, se nos abren los ojos y comenzamos a captar el valor de lo que es más vital para nuestra existencia. Los ángeles de Dios son los compañeros constantes de lo justo, dice la sierva del Señor. En torno a estos hay mensajeros del cielo que los guardan, y por cuyas filas los ángeles malos nunca podrán pasar, a menos que, por su propia elección, los santos rechacen la protección divina. Porque quien es ayudado por el Señor puede hacer frente fácilmente a las más grandes potencias de la tierra. Los carros y caballos que rodeaban a Eliseo eran miríadas de poderosos ángeles enviados por Dios para cuidar a su siervo. David, durante su vida, tuvo que enfrentar problemas humanamente insolubles. Pero nota lo que escribió en el Salmo 3:6. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Y en el Salmo 27:1 y 3, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y luego agrega en el Salmo 68:17, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Las Escrituras están llenas de incidentes que nos muestran que el mundo físico que nos rodea no es todo. Hay un mundo real detrás de las cortinas de la historia. Es por eso que el apóstol Pablo animó a los hermanos, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amados, la oración que tú y yo necesitamos es, oh Señor, abre mis ojos para que vea las realidades eternas que me rodean. Y ahora un par de promesas de mi autora favorita del libro El Camino a Cristo, página 100. Tú lo conoces de memoria, lo has leído más de una vez, pero es bueno repasarlo y tenerlo fresco en los pasillos de nuestra memoria. Dice así: presentad a Dios vuestras necesidades, gozos, tristezas, cuidados y temores. No podéis agobiarlo ni cansarlo. El que tiene contados los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no la pueda soportar. Él sostiene los mundos y gobierna todos los asuntos del universo. Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que no pueda leer, ni perplejidad tan grande que no pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos. Ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrar. Ninguna oración sincera escaparse de los labios sin que el Padre Celestial esté al tanto de ello, sin que tome en ello un interés inmediato. Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual hubiera dado a su Hijo amado. Y aquí otra cita más de la página 115. Por medio de la fe podemos mirar lo futuro y confiar en las promesas de Dios. Podemos regocijarnos de que todas las cosas que nos han confundido en las providencias de Dios serán entonces aclaradas. Las cosas difíciles de entender serán entonces reveladas. Y donde nuestro entendimiento finito veía solamente confusión y desorden, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Hermano y hermana, amigo y amiga, ¿cuál es tu visión espiritual? ¿Estás consciente de que hay un campamento de Dios en forma permanente para socorrerte? ¿O andas a la deriva? ¿Estás en Dotán hoy con un problema que no puedes resolver? ¿Está tu casa, tu hogar, tu vida, tu salud rodeada por un problema sin solución? ¿Sientes temor, verdad? Tal vez al escuchar este tema estabas pensando que si este mismo día o esta semana no se resuelve tu problema,
pues ya no vale la pena seguir adelante luchando. Es posible que te encuentres en un mar de dificultades y que te estés enfriando espiritualmente al punto que ya no oras ni estudias la Biblia. Tal vez estás pensando que ese problema ya no tiene solución. Tal vez te estás dando por vencido con tus hijos o con un familiar, o tengas un grave problema de salud. Las relaciones con otras personas no andan bien o tu noviazgo ha fracasado. Tal vez estás preocupado, preocupada con tu trabajo y con tu problema de documentación al emigrar fuera de tu país. ¿No quisieras ahora usar el arma más poderosa que Dios ha puesto en nuestras manos, sus promesas llevadas en oración? Clama a Dios en oración. Conéctate con la fuente de vida. Acompáñame a orar. Padre Celestial, gracias te damos que no estamos solos. Tú envías tu ejército, millares de millares, millones de millones. Ayúdanos a ser conscientes. Devuélvenos la visión espiritual. Devuélvenos la seguridad de tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos a ser conscientes de que hay un campamento celestial al lado de nuestro campamento, que es pequeño y con problemas aquí, que no estamos solos y que las cosas van a terminar bien si ponemos nuestros ojos por fe en Cristo Jesús, el Señor de los ejércitos. Rogamos que la fe de cada uno vaya en aumento, y para que aumente la fe necesitamos ir a la palabra de Dios, reclamar las promesas y ver cómo lo que tú prometes siempre lo cumples. Perdónanos hasta aquí nuestra inseguridad, nuestra falta de fe y también a veces nuestra indiferencia hacia ti. Queremos hoy hacer de Jesús nuestro guía, nuestro Salvador, nuestro abogado, nuestro Rey que próximo está por venir, y que Él reine en el trono de nuestro corazón. Bendícenos. En el nombre de Jesús rogamos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en su santo nombre. Amén. Querido amigo y amiga, Dios te bendiga y te guarde. Recuerda que en el viaje de la vida las cosas han de terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata.